con el relato que nosotros podemos ver claramente allí cuando la palabra del Señor nos habla, cuando Jesús es ungido en Betania, y podemos ver, como lo veníamos hablando desde hace 8 días, lo importante de podernos hacer la pregunta si ya hemos hecho todo lo que podíamos en diversas circunstancias de nuestra vida. Así es que le invito a que leamos la palabra de Dios, Marcos capítulo 14, versos 3 al 9, y que la leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: pero estando él en Betania, ¿el quién? Jesús, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra él. Versículo 6. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí siempre no me tendréis. Versículo 8. Esta ha hecho lo que podía. ¿Qué hizo ella? ¿Lo que qué? Lo que podía. O sea, ella hizo lo que a su alcance estaba hacer. Y dice: porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique ese evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria ¿de quién? De ella. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Te pedimos por el poder de tu gracia, Dios, que hoy nos hables a través de ella, Señor, que nos edifiques, nos exhortes y nos consueles, y nos ayudes a entender, Señor, el propósito eterno que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú seas obrando conforme a tu plan, y que tú traigas la convicción a cada corazón, Señor, de hacer tu voluntad. Mira también, Señor, aquellas personas que simplemente son espectadores y que simplemente piensan en su corazón que no hay Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús, Dios, que tú traigas claridad y que tú puedas traer luz y quitar, Señor, el entenebrecimiento de sus mentes y de sus corazones. Ayúdales conforme a tu plan, Señor, y sé tu propicio a cada corazón y a cada vida, y que podamos hoy, Señor, exponernos a tu palabra, y que podamos ser, Señor, dóciles, entendiendo y escuchando la palabra de verdad que proviene de tu corazón. Y que hoy podamos ser edificados a través de ella, Señor, que podamos ser exhortados y que podamos ser, Señor, consolados de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que tú intervengas conforme a tu soberana voluntad sobre el corazón de cada persona. Tú conoces sus dificultades, tú conoces sus necesidades. Al que sea enfermo, Señor, te pido que toques su vida conforme a tu voluntad, Señor. Aquel que está desanimado, Dios, trae palabra de aliento. Aquel, Señor, que está pasando un momento de dificultad y de prueba, trae un bálsamo y trae, Señor, la certeza y la convicción a su corazón conforme a tu palabra. Aquel que no te conoce, Dios, y que de alguna forma le parece risible o le parece inverosímil que tú seas Dios, te pido que tú traigas también convicción, Señor, conforme a tu plan y propósito eterno sobre cada corazón y sobre cada vida. Hoy te proclamamos como Rey, Señor, y te pedimos, Espíritu de Dios, que tú nos guíes a todo conocimiento y verdad. Que nos puedas, Señor, revelar tu palabra y que podamos ver con claridad las verdades eternas que tú tienes establecidas en esta palabra de vida. Te proclamamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar en esta hora. Y como veníamos hablando hace 8 días, nos hacíamos una gran pregunta, es si ya hemos hecho todo lo posible dentro de los diversos contextos en que nos desarrollamos y en los contextos en que nosotros vivimos. Y hablábamos de la historia de esta mujer porque es muy importante poder entender que esta mujer de alguna manera tuvo una posición totalmente diferente a la que tenían aún los discípulos y las otras personas que estaban a su alrededor. Porque esta mujer, acercándose a Jesús, quebró un perfume de alabastro que era de gran valor.
Es como si hoy tomáramos nosotros una esencia que fuese tan costosa, que costara $1.000.000, y la derramáramos en la cabeza de cualquier persona, y para muchos eso sería un despropósito y sería desperdiciar $1.000.000 en la vida de una persona. Y eso fue lo que hizo esa mujer, y de alguna forma los discípulos trataron de reconvenirle en el sentido de decirle que lo que ella había hecho era totalmente un despropósito, porque ella había podido tomar ese perfume de alabastro, haberlo vendido y habérselo dado a los pobres. Pero Jesús interviene de una manera totalmente clara y específica en el versículo 6, y Jesús les dice a sus discípulos que la dejen, que por qué la molestaban, porque ella una buena obra había hecho. Y luego viene una posición que tal vez para muchos sonaría totalmente salida de contexto. ¿Por qué Jesús hablaría de esa forma? ¿Sonaría demasiado arrogante o sonaría demasiado displicente? En el sentido de decir, en el versículo 7, cuando dice que siempre a los pobres los tendremos en medio de nosotros. Y entonces dice que cuando le queramos hacer bien a esos pobres, podemos hacerlo porque ellos siempre van a estar allí. Pero Jesús dice, pero a mí no me tendréis siempre. Y dice que esta mujer hizo lo que podía. Dígalo conmigo, hizo lo que podía. Dígalo conmigo, no tenga pena, si queremos y yo también. Hizo lo que podía. Ella hizo lo que podía. Y lo más triste de todas estas situaciones es que muchas veces nosotros, en muchas áreas de nuestra vida eclesial como cristianos, no hacemos lo que podemos para que otros puedan conocer de la palabra de Dios. No hacemos lo que podemos en nuestra relación personal con Dios. No hacemos lo que podemos en las diversas áreas de nuestra vida en donde necesitamos tomar decisiones y en donde necesitamos realmente vernos a cara descubierta. Cada uno de nosotros puede hasta burlarse de esa situación, porque en nuestro concepto estamos bien. Cuando nada nos duele, cuando nada nos pasa, cuando estamos pasando la vida como de turismo, pues definitivamente no tenemos ninguna necesidad de Dios. Porque el hombre no tiene necesidad de Dios, sino hasta cuando el mismo hombre está en la incapacidad de poder resolver las situaciones que no puede resolver. Por eso, si usted recuerda, muchos de nosotros estamos en ese lugar, no porque hayamos venido voluntariamente, sino porque en nuestro corazón tuvimos situaciones que no pudimos resolver. Y la única expectativa y la única solución que teníamos era levantar nuestra mirada al cielo. Cuando usted está en su carne, en su parranda, en su lujuria, en su vida, usted no necesita de Dios. Cuando usted está dando satisfacción a su vida y a su carne, y usted no necesita la intervención de nada, porque usted mismo puede suplir los apetitos y los deseos de su carne. Pero cuando el día malo viene, cuando la situación se sale de control, cuando las situaciones toman otro sentido, no hay otra salida más que dejarnos consumir en la situación o levantar nuestra mirada al cielo. Y eso fue lo que esta mujer hizo. La mujer había visto y conocido de Jesús, y ella hizo todo lo que podía para que Jesús fuese honrado. Y esa mujer estaba teniendo una visión aún más amplia, porque esa mujer estaba ungiendo a Jesús para lo que Jesús tenía que hacer. Y en el versículo 8, Jesús dice, esta mujer ha hecho lo que podía. ¿Por qué? Porque esta mujer, por anticipado, dígalo conmigo, por anticipado. Y por anticipado quiere decir antes del tiempo. Dice que por anticipado ungió el cuerpo de Jesús. ¿Para qué? Para la sepultura. Aún los discípulos ni siquiera tenían claro cuál era el fin de Jesús, cuál era la posición de Jesús y cuál era la intervención que él iba a tener. Pero esta mujer, aún en su sencillez, aún en su anonimato, aún tal vez en la impercepción de los discípulos y de los que estaban alrededor de ella, llegaron al punto de no entender lo que esa mujer hacía. Pero esa mujer tenía claro
que estaba haciendo lo que podía para poder honrar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y muchas veces nosotros no hacemos lo que nos corresponde. Y por eso muchas veces no podemos entender cuando otras personas hacen lo que pueden y se esfuerzan para honrar a Dios con sus vidas. Simplemente nos parece algo ridículo, nos parece algo estúpido, nos parece algo risible, y aún tenemos la posición de juzgar a aquellos que hacen lo que pueden para honrar a Dios. Yo tengo una pregunta en esta hora. ¿A ti qué te ocupa o en qué te afecta que otras personas hagan para Dios lo que ellos pueden? Porque si nos damos cuenta, vivimos más enfocados en criticar al otro, en destruir al otro, en burlarnos del otro, en ridiculizar al otro, simplemente porque no entendemos lo que el otro está haciendo. Muchas de nuestras iglesias están llenas de personas que simplemente se levantan con un dedo para acusar a aquellos que sirven, a aquellos que hacen, y simplemente los dictamos de lambones, de metidos, de lameladrillos, de estar allí totalmente metidos, le lavaron el cerebro, le hicieron 50,000 cosas. Pero yo te voy a decir algo en esa hora. Esta mujer hizo lo que podía. Así como muchos de los que servimos a Dios hacemos lo que podemos para que la extensión del reino y su palabra se extienda a lo largo y ancho de nuestra iglesia local, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro trabajo. Y eso tiene una posición totalmente diferente. Esta mujer tuvo una posición de honra como jamás nadie en la palabra de Dios ha tenido. Jesús mismo, en el versículo 9, determina que lo que esa mujer ha hecho ha trascendido no simplemente una acción en ese presente, sino que determina una acción que trascendió a lo largo de las generaciones, al punto que cuando Jesús dice de cierto os digo, Jesús allí determina, y en la palabra original en el griego, cuando Jesús dice de cierto os digo, está diciendo te aseguro que lo que te estoy diciendo es la verdad. Y Jesús dice ahí, te aseguro que lo que yo te digo es verdad, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho. ¿Para memoria de quién? ¿Para memoria de quién? De ella. ¿Saben por qué? La Biblia dice que nosotros debemos honrar al que honra. La Biblia dice que Dios no es deudor de nadie. La Biblia dice que Dios es un Dios que nos da conforme a lo que nosotros sembramos. Si tú siembras ira, recoges ira. Si tú siembras lujuria, vas a recoger lujuria y perversión. Si tú siembras para tu carne, para tu misma carne, en tu degradación vas a recoger. Si tú siembras chismes y murmuración, destrucción, y te alegras con el mal de otros, te digo hoy que tú vas a recibir eso y más, porque todo lo que se siembra, se cosecha. Todo lo que sembramos tiene una respuesta. Pero lo más precioso de esto es que la cosecha tiene que ver de acuerdo a lo que hemos sembrado. Y no le estoy hablando de dinero. Le estoy hablando de lo que sembramos con nuestras actitudes, con nuestras posiciones, lo que sembramos con nuestra lengua. Porque cuando degradamos a otros, murmuramos de otros, criticamos a otros, nos burlamos de otros, ridiculizamos a otros, creemos menos a otros, vamos a recoger de eso que hemos sembrado. A mí me parece curioso cuando mucha gente dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo eso? Yo no entiendo. Pues yo te digo, y a mucha gente he tenido que decírselo, yo sí entiendo. Porque estás recogiendo lo que sembraste.
Nosotros hoy estamos sembrando lo que en la próxima década vamos a vivir. Si tú estás sembrando hoy para tu carne, si estás sembrando para tu egoísmo, para tu perversión, para tu lujuria, para tu bajeza, en 10 años tu cuerpo, tu vida, te va a devolver esa misma posición. Suena ridículo para este mundo, pero la misma Biblia dice que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Para muchos puede sonar risible, hasta ridículo, y la gente que está fuera del mundo nos señala. Y yo le tengo una pregunta hoy. ¿Qué pasa si un musulmán hace algo incorrecto? ¿Qué pasa? No pasa nada. No dice punto. ¿Qué pasa si alguien de la iglesia tradicional católica romana hace algo incorrecto? No pasa nada. ¿Qué pasa si alguien seguidor del Islam hace algo que es incorrecto? No pasa nada. Pero yo le hago una pregunta y me parece curioso esto. ¿Qué pasa cuando un seguidor de Cristo hace algo incorrecto? Todo el mundo se para a decir, y eso que era seguidor, y eso que dice que es de Dios, y eso que... Y empezamos con esa situación. ¿Por qué creen que pasa eso? Por una sola razón. Porque para muchos Jesús no sea más que un aparecido, y para los judíos no sea más que un profeta. La Biblia dice que Él es el Hijo de Dios. Y el tiempo y lo marcado en la historia nos dice que es el único hombre que pisó la tierra que fue capaz de partir la historia del mundo en dos, antes y después de él. No ha habido otro. Ni Mahoma, ni Alá, ni Buda, ninguno ha podido hacerlo. El Cristo de la gloria que predicamos es el que se entregó. Y como cantábamos en la última canción, Él entregó esta carta de amor, la cruz. Porque en la cruz Él escribió la entrega, el negarse, el obedecer, el subir allí sin ni siquiera merecerlo. Él allí tomó tu lugar y tomó el mío. Él allí tomó y pagó el precio que tú y yo debíamos pagar. Y aún así, muchas veces seguimos en nuestra vida como si nada hubiese pasado. Sencillamente, no nos importa. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver lo que ese tal Jesús hizo conmigo? Pues te digo, tiene que ver todo, porque Él allí en esa cruz y en esa carta de amor que Él escribió para ti y para mí, te expresó de su amor hacia ti, no te importe y no te interese. Allí Él escribió la enseñanza más grande que nosotros podemos recibir, y es que Él fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Aquí hablo con la iglesia. ¿Qué te ha dicho Dios que debes hacer? ¿Qué te ha dicho Dios que debes caminar y aún tú no quieres hacerlo? ¿Has hecho todo lo que podías? Porque esa mujer hizo lo que podía, y lo que tenía en su mano era un perfume de alabastro de gran valor. Y lo que hizo fue quebrarlo y derramarlo sobre la cabeza del Señor. Nos preguntábamos la semana pasada, ¿hemos hecho lo que hemos podido para el avance del Evangelio y para el avance de la palabra de Dios? ¿Hemos hecho lo que pudimos, lo que podemos, para que la extensión del Evangelio llegue? Porque lastimosamente hoy día muchos hombres se paran en su concepto hacer negocio de la iglesia del Señor, pero la misma Biblia habla de aquellos hombres y dicen que ellos ya tienen su padre. Pero la
nos habla que también hay hombres que han obedecido y que se han levantado conforme al corazón del Señor y han obedecido. Y esos hombres están allí para velar delante de Dios. Y lo que muchos de estos desconocen es que un pastor va más allá de pararse aquí. Pararse aquí es fácil. Si usted tiene una capacidad medianamente oratoria, pararse aquí es fácil. Aún para hablar disparates y tonterías, porque hay muchos lugares que lo hacen. Pero el pararse aquí va más allá de eso, porque la Biblia dice que los hombres que Dios ha levantado dentro de la congregación para servir como pastores, oran incansablemente por cada uno. Y hay aquellos pastores que no lo hacen. Si tú eres pastor y me estás viendo, escucha esto, porque vas a tener que dar cuentas un día delante de Dios. Porque ellos velan por tu alma. Como lo he dicho en muchas oportunidades, los hombres tenemos la capacidad de hacer muchas cosas desde el poder del alma, porque el alma tiene un poder. Desde la manipulación de las emociones y desde el manejo de ausencias y carencias en cada vida, y eso es lo que hacen en muchos lugares. Podemos ser una iglesia sensual en donde acariciamos las falencias, las necesidades y las escaseces que la gente tiene, y tendríamos tal vez una iglesia abarrotada de personas. Pero la Biblia me dice que la iglesia del Señor es aquella que predica la verdad y que te incomoda. Porque cada vez que venimos a esta palabra nos tiene que remover y nos tiene que incomodar. Yo tengo que hacer todo lo que puedo para transmitir ese mensaje con la mayor veracidad, con la mayor precisión, con la mayor prontitud y con la mejor capacidad y disposición. Y usted, como oidor de esta palabra, tiene que hacer lo que puede para escuchar, no simplemente oír, para disponer su corazón y para venir con su corazón dispuesto a que Dios hable a su vida, no un hombre, la palabra del Señor. Pero muchas veces venimos aquí trasnochados porque nos quedamos viendo Netflix, porque nos quedamos viendo películas, porque nos quedamos haciendo cualquier otra actividad. Y no importa, porque Dios aguanta y puede con todo, y no importa. Y con esto no digo que ver películas o ver Netflix o lo que sea esté mal. Lo que estoy diciendo es que si nosotros nos preparamos para otras actividades, cuando vamos a ver una película vamos con toda la expectativa, con todas las ganas y con toda la posición, o cuando vamos a hacer otra actividad que nutre nuestra carne, vamos con toda nuestra disposición. Pues cuando venimos a la congregación, nosotros no venimos a recibir de Dios, nosotros venimos a agradecerle a Dios lo que Él ya hizo en nuestra vida. Nosotros no venimos a ordeñar a Dios, venimos con un corazón dispuesto, agradecido, porque Él nos dio la mejor evidencia y la mejor carta, entregando su vida por nosotros. Preguntábamos y hablábamos hace 8 días si ya hicimos lo que pudimos para el avance del reino, y decíamos que podíamos ir a predicar el Evangelio, como lo dice Mateo 28:19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También podíamos orar para que Dios abriese puertas para la predicación del Evangelio y para la eficiencia y la extensión del reino. Como lo dice Colosenses, capítulo 4, versos 2 al 3. El apóstol Pablo daba la recomendación a la iglesia de Colosas diciéndole: perseverad
en la oración. ¿Perseverar en qué? En la oración. Pero eso es lo que menos nos gusta, porque no queremos invertir el tiempo realmente en Dios. Velando con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, o sea, Pablo, por los que servían, por los que llevaban el Evangelio, para que el Señor nos abra una puerta para la palabra, a fin de conocer el misterio de Cristo, por el cual Pablo decía que estaba preso. Hemos hecho lo que podíamos y podemos y debemos comenzar a predicarle a nuestra propia familia y a nuestros amigos. Pero no lo hacemos porque ellos nos conocen. ¿Saben por qué mucha gente no predica de Cristo? Porque su corazón sabe que tiene una mala evidencia y es tropiezo para otros, y que si le predica de Cristo a otro, lo que va a hacer es el ridículo. Porque lo primero que va a pasar es que le van a sacar en su cara todo aquello que no es correcto y conforme al corazón de Dios. Predicar tiene que ver con poder ser una evidencia. Pastor, pero es que yo no soy perfecto. Yo tampoco. Y la perfección que dice el mundo no es la perfección que la palabra de Dios dice, porque la Biblia sí dice que debemos ser perfectos, pero cuando habla de perfección, está hablando en el original de madurez. Y la madurez nos lleva a poder tener la capacidad de reaccionar y de vivir de una forma coherente, de acuerdo a lo que se establece. Entonces, la pregunta del millón es: ¿ya hemos hecho eso? ¿Hemos hecho todo lo que se puede? Hoy quiero hablarles de la segunda pregunta, y es una pregunta que quiero que usted se haga en esta tarde. ¿Ya has hecho todo lo que puedes para el crecimiento y la bendición de la iglesia local donde te congregas? Primero estamos hablando de la extensión del reino, estamos hablando de si ya hicimos todo lo posible para que otros conozcan a Cristo. Ahora estamos hablando y nos preguntamos: ¿hemos hecho todo lo que podemos para el crecimiento y la bendición de la iglesia local donde el Señor nos ha sembrado? Y lo primero que podemos hacer nosotros es poder invitar a otros a venir a nuestra iglesia local para que conozcan a Cristo y crezcan espiritualmente, desarrollando una relación personal con Dios. Juan capítulo 4, verso 28, nos habla de una mujer de Samaria que tenía sed y salía al mediodía a buscar agua cuando el sol más recio pegaba y cuando nadie más iba, porque esa mujer tenía una vida que no era correcta delante de Dios. Y se encuentra con Jesús. Y Jesús le dice que le debe de beber, y la mujer le dice: tú siendo hombre me estás diciendo a mí que te debe de beber, tú siendo hombre me estás diciendo a mí que calme tu sed, cuando yo soy una mujer que está el sol a su mayor potencia y yo estoy aquí tratando de tomar agua para mi casa. Pero Jesús empezó a hablarle a esa mujer, y no le habló a su raciocinio, no le habló a su mente, sino le habló al corazón. Y muchas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios procesada desde nuestro raciocinio, pero no escuchamos la palabra de Dios abriendo realmente nuestro corazón. Escuchamos con nuestra mente, pero no escuchamos la palabra de Dios abriendo realmente nuestro corazón. Pero cuando Jesús le dice a esa mujer que ha tenido 5 maridos y que el que tiene tampoco es su marido, le habló de su verdad y de su vida totalmente desproporcionada y totalmente incorrecta, de acuerdo a lo que la Biblia y la palabra y la ley establecen. Y cuando Jesús le habla a ella de una realidad que solo ella tenía,
que solo ella conocía y que solo ella era protagonista, dice aquí el versículo 28, que es el que vamos a leer. Miren lo que pasó. Dice la palabra del Señor, versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro. En otras palabras, entonces la mujer dejó lo que estaba haciendo para enfocarse en lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Cuántos de nosotros seguimos como esa mujer con el cántaro a cuestas y no hemos querido escuchar lo que Dios nos dice? Pero esta mujer, cuando escuchó a Jesús, no desde su razonamiento, sino desde su corazón, supo que ella tenía una necesidad y sabía que los 5 maridos que había tenido y el que tenía actualmente no era su marido, y Jesús le había hablado una verdad a su corazón. Entonces la mujer dejó su cántaro y luego de eso dice que se fue a la ciudad de Samaria. Los judíos y los samaritanos no podían mezclarse y no podían juntarse por diferencias políticas, religiosas y culturales. Y era impuro para un judío meterse con cualquiera que no fuese judío, entre ellos los samaritanos, porque ellos los juzgaban de liberales y de totalmente impíos. Pero lo curioso de esta situación es que esta mujer samaritana deja su cántaro y se va a la ciudad. Se va con un mensaje que habló a su corazón. Y ella se fue a la ciudad y no se quedó callada, sino que hizo. Le habló a los hombres. ¿A quién le habló? A los hombres. Culturalmente hablando, era difícil que esa mujer pudiera referirse a los hombres. Ella podía referirse a las mujeres de su comunidad, pero levantarse a hablar de los hombres era tomado tanto en samaritanos como en judíos como un irrespeto. Pero a esa mujer no le importó y fue y habló a los hombres. Y dijo lo siguiente, el versículo 29. Lo primero que esta mujer hace es que vemos claramente la palabra venid. Ella lo primero que hizo fue que convocó, llamó, reunió a los hombres y dice: vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Cómo nos gusta eso, no? Al ser humano siempre le gusta lo enigmático, lo oculto. Y ella estaba maravillada porque un hombre que no conocía le había dicho su vida. Y entonces le dijo que ese hombre le había dicho todo cuanto ella había hecho. Y mira la pregunta que esta mujer se hace, o les hace esa audiencia: ¿no será este el Cristo? ¿No será este que esperamos? ¿No será este el enviado de Dios? Versículo 30. Y mire esto, y me impacta, porque cuando una persona realmente escucha a Dios, no desde la mente, sino desde el corazón, no tiene temor y tiene la confianza para poder hablar a otros. Y no solo eso, tiene el respaldo para poderlo hacer. Porque dice la palabra del Señor: entonces salieron de la ciudad esos hombres, y vinieron ¿a quién? ¿A quién? A Jesús. Usted puede seguir leyendo la historia en su casa, pero quiero que vayamos al versículo 39 al 42. Quiero mostrar el resultado de lo que esta mujer dice. Y dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Creyeron en él. ¿Por qué?
por la palabra de ella, pero no era la palabra de ella, sino era la palabra que ella había escuchado de Jesús, que ella replicó para ellos, porque él le había hablado su verdad y su realidad. Entonces, ¿qué era la palabra de la mujer que daba testimonio? ¿Qué? ¿Qué daba ella? Testimonio. ¿Sabe por qué usted no predica a Cristo? ¿Sabe por qué usted no invita a otros? ¿Sabe por qué usted no lleva o le dice a personas que vengan? Porque esas personas realmente lo conocen y muchas veces en su vida no hay testimonio. Si no hay testimonio falso o hay testimonio otra cosa, pero testimonio no. Esta mujer daba testimonio diciendo, me dijo todo. Oiga, y le voy a decir una cosa. Aquí hay otra cosa que me llama poderosamente la atención, y es ver que a esa mujer no le importó quedar prácticamente como una cualquiera delante de estos hombres, porque ella fue clara y se me dijo todo lo que yo he hecho. Cuando tenemos un testimonio, no nos importa el yo, ni la apariencia, ni el quedar bien, porque podemos reconocer de dónde Dios nos sacó. Aquí todos nos vemos bonitos y nos vemos bien, pero aquí hay ex borrachos, ex adúlteros, ex fornicarios, ex pornográficos, ex abusadores, ex chismosos, ex mentirosos, ex manipuladores, ex homosexuales, ex todo, porque ninguno de nosotros, ninguno, aquí puede decir que llegó limpio a Cristo. Ninguno. Y si realmente en nosotros hay una evidencia de transformación y de cambio de Cristo, no tenemos temor de hablar. Eso fue lo que pasó con esta mujer. Hemos hecho todo lo que podemos para que en nuestra iglesia local vengan personas y escuchen el Evangelio de Jesucristo. Todas no se van a quedar, pero sí estoy seguro que todas las que escuchen el Evangelio, ese Evangelio no va a volver vacío. Estoy seguro que como iglesia, todos los que han venido a este lugar y han estado de paso, van a llevarse una verdad, y no importa si la creo o no, a mí no me interesa eso, porque eso no es mi trabajo. Pero sí le voy a decir algo: esta verdad va a trabajar en dos direcciones. ¿Lo transforma o lo notifica? Y desde la parte legal, la notificación es una información de una imputación o de un proceso que está siendo llevado en su contra, legalmente hablando. Y cuando usted se expone a la palabra, le guste o no, usted ya recibió la boleta de notificación que hay un proceso en su contra que está acusando para perderse en una eternidad. Y el día que usted comparezca delante de Dios, no va a poder decir, es que yo no sabía, porque lo primero que va a salir es esa notificación. Y tal vez luego de salir yo allá en un video, gordo allá, como me ve, como lo que quiera, no importa. A mí no me interesa cómo se refiere a usted a mí, me da igual. Y el Señor va a decir, mire, ese gordo allá que gritaba y predicaba, esa es su notificación para que viniera el arrepentimiento, y nunca viniste. Y la notificación lo único que te dice es la exposición del proceso que tienes en tu contra. Y el día que comparezcas delante de Él, va a haber un veredicto final: cielo o infierno, no va a haber otra salida. El cielo y el infierno es lo que vivimos nosotros aquí. Sí, crean, no hay ningún problema. Usted puede creer lo que usted quiera. Pero yo le voy a decir una cosa: la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y lo mejor de todo este asunto, y se lo voy a poner en este caso, y para usted que me ve a través de las redes sociales: si llegamos a morir y nada de esto era verdad,
no perdemos nada. Sencillo. Pero si llegamos a morir y nos damos cuenta que cada palabra que está aquí es verdad, y tú no tienes a Cristo, sí habrás perdido mucho, porque te vas a ir a la eternidad. Y no estamos hablando de 2 días, de 15 días, de 20 días, de 30 años, de 50 o de 100. Estamos hablando de una eternidad. Y la eternidad no tiene principio ni tiene fin. Es un tormento eterno. ¡Ay! Viejo gordo, terrorista, dígame lo que quiera. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y mira lo que dice allí, versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él. ¿Y qué? Le rogaron. ¿Qué hicieron? Pero vaya a la Biblia. No espere la pantalla, no le salió. Porque mi amigo se durmió, pero vaya a la Biblia. Versículo 39 al 42. Y el capítulo de Juan, capítulo 4. No deje que le cuente la historia. Véala usted con sus propios ojos. Porque yo me puedo equivocar. Y sabe que usted que vaya ante Dios va a decir, es que él se equivocó. Y se le va a decir, no, que tenía la responsabilidad de leer. Y no quiso. No sé si se acuerdan ustedes el día que hice el ejercicio que dije algo que no era correcto, a ver quién se daba cuenta. Y solo una persona se dio cuenta. Y al otro domingo les dije, les mostré el error y les dije, ¿se dan cuenta que tan fácil de engañar son ustedes? Simplemente porque no vamos a las pruebas. Nos gusta más el chisme que la realidad. Y dice aquí en el versículo 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron. ¿Qué hicieron? Le rogaron. ¿Sabe por qué le rogaron? Porque ellos se dieron cuenta que tan perdidos estaban. Cuando usted se da cuenta que tan perdido está, usted ruega por misericordia. O se le olvida cómo vino a Cristo. Yo vine a Cristo porque tenía una vida totalmente deshecha, una vida vacía y una vida proyectada a todo menos lo bueno. Y cuando conocí el Evangelio, cuando Cristo se reveló a mi vida, yo rogué porque Dios me perdonara. Yo rogué porque Dios tuviese misericordia. Y estos hombres rogaron para que se quedase con ellos. Y Jesús, en contra de todas las normas judías, se quedó allí 2 días. 2 días en donde les habló de las verdades eternas de la palabra. Y miren lo que dice el versículo 41. ¿Qué pasó? Y creyeron muchos, no pocos. ¿Quiénes creyeron? Más por la palabra de él. ¿Por qué creyeron? ¿Qué es lo que trae un cambio? La palabra. Por eso es que la iglesia no está diseñada para distraerlo. Sí hay iglesias que tienen un excelente show, pero es que el show no es parte de la liturgia cristiana. No somos payasos para distraer. Pero estamos en una sociedad tan carnal y tan convulsionada que alimenta tanto las emociones y los sentidos que necesitamos que nos entretengan y tratamos de mitigar nuestra desgracia personal haciéndonos la falsedad de que al ir un domingo a la iglesia nos estamos tal vez poniendo en paz con Dios. Cuando esa es la peor mentira que muchos de los que dicen ser pastores le pueden vender a usted, y es la peor mentira que usted puede abrazar. La iglesia no es para su entretención. La iglesia del Señor es para la predicación del Evangelio con poder y con verdad. Versículo 42. Y decían a la mujer, mire esto me estremece. Ya no creemos solamente por tu dicho o por tus palabras, porque nosotros mismos hemos comprobado que lo que tú decías es verdad y lo hemos oído a él y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del
solo Cristo. ¿Cómo comenzó todo, mis amados? Por una mujer que fue y habló, que fue valiente, fue ella esforzada y no le importó reconocer quién era y quedar en evidencia, sino con el poder del testimonio le habló a esos hombres y los trajo a Cristo, y Cristo posó con ellos y les habló la verdad, y ellos dijeron: ya no creemos solo en tus palabras, sino ahora nosotros creemos también porque hemos mismos nosotros oído y escuchado y sabemos verdaderamente que Él es el Salvador del mundo. En pocas palabras, Cristo se reveló como el Salvador. ¿Has hecho todo lo que puedes para predicar a otros y traerlos a tu iglesia local para que escuchen la palabra de Dios? ¿O estás tan cómodo diciendo: yo ya tengo mi parte y no me importa el resto? Porque si tú piensas de esa manera, quiero decirte que estás un poquito equivocado, porque entonces estás siendo egoísta, estás viviendo para ti mismo y estás teniendo una posición anticristiana. Porque las buenas nuevas de salvación son ¿para qué? ¿Para guardármelas? ¿Para comérmelas? ¿Para esconderlas? ¿O para compartirlas? ¿Has hecho todo lo que puedes para traer a tu iglesia local, a tus familiares, amigos, conocidos? ¿Y sabes por qué no ha pasado eso? Porque en tu corazón quieres mantener una apariencia, porque en tu corazón tú sabes que no te conduces de la manera que es correcta allá afuera. Los que me conocen saben que yo voy hablando de Cristo donde sea. ¿Saben por qué? Porque yo tengo una evidencia, tengo un testimonio. Aquí hay personas que en su momento me trataron como quisieron. ¿Cuándo los traté mal? ¿Cuándo los miré con ira? ¿Cuándo los miré de una forma incorrecta? Lo único que pude hacer fue extender lo que por gracia recibí. Y entonces yo puedo hablar de Cristo. Mi hijo me dice: papi, es que tú en todo lado estás predicando. Le tengo noticias, esa es mi vida. Y como le dije yo a mi hijo, yo no estoy simulando ser pastor ni ser cristiano, yo soy el mismo aquí, igual que acá. ¿Y saben cuál es la peor situación que yo tengo aquí? Que yo escúcheme bien, tengo que ser una evidencia. Porque si yo no soy una evidencia, entonces me convierto en una piedra de tropiezo. Y dice la Biblia que hay aquel que haga tropezar a uno de esos pequeños, más le vale que se amarre una piedra de molino al cuello y se eche a lo profundo del mar. La gente se queda diciendo: es que no hay pastores. Pues Omar se le acabó la excusa, porque aquí es bien difícil para el evangelio, y yo lo sé. ¿Sabe qué me dijeron en esta semana? Se lo voy a compartir. Me dijeron: y ahora que agarras tu residencia, ¿te piensas quedar aquí? No. Puedes buscar algo mejor. Tú eres un muy buen pastor, un muy buen predicador. Y sabe que yo hice como que no me dijeron nada, porque yo no estoy aquí y ustedes lo saben. No por una residencia, a mí no me importa eso. Obviamente, dentro de los marcos legales tengo que mantenerme en ello, porque eso hace parte de mi evidencia y mi testimonio. Porque mi testimonio lo que va a hablar es que Dios es un Dios que es correcto y que es un Dios que hace lo correcto. Y yo no violenté ningún proceso. Y eso me da la certeza de poder decir: gracias, Señor. Virgen, Carlos, saben que yo hubiera podido ser residente de los Estados Unidos hace más de 7 años, ¿cierto? A Alba también, Martín. Yo hubiera podido ser residente hace más de 7 años si hubiera tomado el camino mío. Ahorita tendría un edificio propio, estaría en otro estado y estaría haciendo y sirviendo a Dios dentro de mi excusa. Pero ¿saben qué es lo que nos permite a nosotros como cristianos? Y esto lo hablo para todos, y yo lo predicaba hace un tiempo, hace tal vez unos 3-4 meses, no más, hace como 6 meses.
que hay dos formas de correr la carrera: legal e ilegalmente. Ilegalmente vas a poder tener, tal vez, llegar más rápido, pero hay un problema. La carrera ilegal jamás tiene galardón y jamás se reconoce como ganador. La única forma de reconocer, tener el galardón y reconocerse como ganador es correrla legítimamente. Pregunta: ¿estamos haciendo lo que podemos? Yo estoy con tristeza en mi corazón porque nuestra iglesia hermana en la mañana cerró. Su último servicio va a ser el último domingo de este mes. Y soy testigo que nuestro ministro ejecutivo Robin hizo todo lo que él pudo a su alcance para que la iglesia de Miracle Hills no se cerrara. Yo recuerdo cuando nosotros teníamos nuestro edificio en la 60, ¿se acuerdan? 60 y Maple, 64 y Maple. Y teníamos nuestro templo y teníamos apartamentos de renta que ayudaban a la región. Y cuando digo tenemos como región, no es que sea mío el edificio, porque no lo es, era de la región, y Robin recibía la renta de esos apartamentos y eso ayudaba a la región. Cuando la iglesia de Miracle Hills fue a decirle a Robin: vamos a cerrar, se va a acabar, Robin dijo: mientras yo esté al frente de la región, yo no voy a permitir que ninguna iglesia se cierre, porque no voy a cerrar una oportunidad de Dios para una comunidad. ¿Y sabe qué hizo nuestro ministro ejecutivo? Salió de su comodidad, salió de su conveniencia como región, de dejar de recibir los arrienditos de los apartamentos, y les planteó la solución y les dijo: voy a vender el edificio aquí de la 64 y Meco, y lo que vamos a hacer es que vamos nosotros a comprar este lugar y les vamos a oxigenar y ayudar para que ustedes no cierren. Y así se hizo. Y mira, Miracle Hills sobrevivió más. Sobrevivió como 4 años y pico, como 4 años y medio. Como 4 y medio, 5 años. ¿Y sabe qué es lo triste? Que finalmente Miracle Hills cerró. ¿Sabe por qué? Porque su comunidad no hizo lo que podía para que el evangelio fuese predicado. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros frente a la situación? Estamos hablando de la segunda pregunta. ¿Estamos haciendo lo que podemos para el crecimiento y bendición de nuestra iglesia local donde nos congregamos? Porque yo he escuchado generalizadamente el mismo comentario: es que no hay una iglesia sana, no hay una iglesia que predique la verdad, no hay una iglesia. Hay una, y no creo que sea el único, sé que hay más. Pero ¿qué quiere decir? Me refiero a nuestra iglesia local. Hay una que predica la verdad que tampoco nos gusta. ¿Qué queremos? Malos y sí, malos y no también. ¿Estamos haciendo lo que podemos? Esta mujer tomó un perfume carísimo y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. ¿Criticada? Sí, pero ella hizo lo que podía. Y eso le contó para que todo aquel que predique el evangelio tenga que citar a esta mujer y figure y quede para memoria de quién, de Dios, no para memoria de ella, porque fue la forma de Dios honrarla por haber hecho lo que podía. ¿Estamos haciendo lo que podemos con nuestra iglesia local? ¿Estamos haciendo lo que nos corresponde realmente como cristianos, hijos de Dios? ¿Estamos llevando esas nuevas de salvación a otros? Tú que estás ahí en casa, tal vez estás en la comodidad de tu sala o de tu cuarto, y no te importa ni siquiera congregarte. Y te tengo noticias: iglesias virtuales no existen. Eso es una mentira que nos hemos inventado. La iglesia virtual no existe. Existe la iglesia presencial y la iglesia subterránea. La presencial es como esta que estamos aquí como asamblea,
Y la subterránea, en la que se reúnen como asamblea de una manera secreta, en lugares que no les permiten poderse congregar. No te mientas, que estando allá, estás siendo informado, pero no estás siendo edificado. Estás escuchando una palabra que es verdad, pero no estás siendo realmente movido. Porque en la asamblea es que somos nosotros, moldeados los unos con los otros, en donde manifestamos nuestro amor, en donde podemos desarrollarnos en nuestro carácter cristiano. Así es que si estás en casa, yo te invito a que te desacomodes y que vayas a una iglesia local donde se predique la palabra de Dios. Y si estás en la ciudad de Omaha, Nebraska, te invito a que vengas con nosotros y que puedas exponerte al mensaje de la palabra de Dios. Creo que estamos informados. ¿Estamos notificados o hemos sido informados para la transformación? Eso solo Dios lo sabe. Y solo tú lo sabes. ¿Vamos a seguir en un letargo o definitivamente vamos a hacer lo que nos corresponde? Es una buena pregunta. Ya hemos hecho lo que podemos. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Y ahí usted y Dios, juntos vengamos y digamos: Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por la exposición de tu palabra. Tú nos llamas, Señor, al igual que esta mujer que hizo todo lo que podía por derramar este perfume de alabastro, Señor, en donde ella entregó lo mejor que tenía, pero no solo eso, hizo lo que ella pudo para honrarte. Aún a expensas de las críticas de los discípulos, aún a expensas de las palabras de los que estaban allí, pudieran decir o hacer. Hoy venimos delante de ti, Señor, haciéndonos esta pregunta: ¿hemos hecho todo lo posible para que nuestra iglesia local, las personas puedan venir y puedan conocerte y tener una relación contigo? Tú tienes la respuesta en tu corazón, cada uno de nosotros la tiene. Padre, ayúdanos realmente a vivir una vida cristiana y ayúdanos, Señor, a ser una evidencia y un testimonio de tu gracia y de tu poder. Que realmente nosotros podamos entender que ser cristiano no va simplemente con una reunión o con un rótulo, sino que es una forma de vivir de acuerdo a como tu palabra lo establece. Cuando decimos que somos cristianos, la palabra cristiano significa Cristo en un modelo más pequeño. Muchos siguen al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, al apóstol Juan, y está bien, pero definitivamente nuestro modelo debe ser Cristo. Aquel que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquel que mostró el amor y la misericordia y estuvo haciendo bienes y bondades a todo lugar donde iba. Aquel que no tuvo temor de hablar de su Padre y que hizo todo lo que pudo para predicar esa palabra, pero no también para predicarla, sino también para hacer una muestra viva de la voluntad del Padre sobre su vida. Es clara la oración de Jesús cuando dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él siempre tuvo la posición de siervo, en donde se humilló. Porque el liderazgo en la Biblia no existe. La palabra liderazgo es un invento nuestro, en nuestra sociedad. Porque la Biblia lo que nos habla es de un corazón sujeto y sometido a la voluntad del Padre desde el servicio. Señor, tu evidencia fue el mostrar al Padre desde no la fuerza, sino desde la debilidad. No desde la autosuficiencia, sino desde la dependencia. Y no desde el liderazgo y desde la preeminencia, sino desde la humillación y el servicio.
Tú mismo dijiste, Señor, el que quiera ser más grande entre vosotros, sea el que sirve. Por eso, el modelo bíblico que tú has establecido se llama servicio. Que podamos servir en nuestra iglesia local, que podamos, Señor, plantarnos y crecer. Porque ese es el modelo bíblico, ser plantado, ser desarrollado y crecido para dar el fruto que tú has establecido sobre cada vida. Te pedimos en el nombre de Jesús, Dios eterno, que tú seas obrando conforme a tu plan y propósito sobre cada una de nuestras vidas. Y en este mes que estamos viendo, Señor, esa pregunta, si ya hemos hecho todo lo que podemos, primeramente en la extensión del reino, de la predicación de la palabra, y ahora viéndolo desde nuestra iglesia local, desde nuestro frente de batalla, desde el lugar donde nos ha sembrado, Señor, en donde podemos hacer una gran diferencia. Ayúdanos a entender, Señor, y que al igual que la mujer samaritana, podamos escuchar desde el corazón y no desde la razón. Y no tengamos temor de predicar las buenas nuevas y decir, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Y ayúdame a no ser una vergüenza para el evangelio ni ser una piedra de tropiezo, sino realmente ser una evidencia, mostrando de tu gracia, de tu poder y de tu amor. Señor, te damos gracias por este tiempo y te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes y que tú obres conforme a tu plan sobre cada una de nuestras vidas. Permítanos ir a casa de una manera reflexiva y que podamos, Señor, entender lo que tu palabra establece y dice. Y que podamos darte gracias, Señor, por la palabra de verdad que nos trae libertad. Te proclamamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Señor, que en esta semana que comienza hoy nos acompañes y nos guíes. Que podamos ser una evidencia, pero sobre todo, Señor, que si tú nos tienes con vida, podamos encontrarnos nuevamente aquí el miércoles para levantar un clamor y nos podamos ver el próximo domingo, Señor, nuevamente en esta asamblea para seguir meditando en tu palabra y ser instruido. Desde esa pregunta sencilla, ¿hemos hecho todo lo que podemos? Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos por cada una de las personas que nos ve a través de las redes sociales y que esta palabra pueda ser extendida a lo largo y ancho de esas mismas redes, pero que cada persona entienda que si dice ser cristiana, el congregarse no es una opción. El congregarse es un establecimiento de tu voluntad dentro del cuerpo de Cristo. Te proclamamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si usted está en el lugar de Omaha, Nebraska, le invitamos a que venga con nosotros. ¿Verdad? Mi vida es un lugar fácil de encontrar y difícil de olvidar. Estamos en el 51244 Glover Street de la ciudad de Omaha, Nebraska. Y quiero pedirles un favor, todavía no se me desordenen, quiero pedirles un favor, porque quiero pedirle un favor a Isabel.